bienvenidos a Aquí se debate, aquí en CNN Chile, como siempre, de lunes a viernes a las 8 en punto. El tema que vamos a conversar hoy día es súper sensible, el control de identidad y las nuevas mociones que existe para rebajar además la edad de quienes se les puede controlar la identidad. ¿Ha sido efectivo o no? Bueno, de eso y más vamos a conversar hoy. Comenten con el hashtag DebateCNN. Conversamos de inmediato entonces con nuestros invitados y los presento de inmediato. Diputada Claudia Nogueira, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Claudia, bienvenida. Mauricio Duche, bienvenido también. Muchas gracias. Abogado, académico de la UDP y también presidente ejecutivo de Espacio Público. Antes de ir al proyecto, a la moción que ustedes quieren presentar, diputada, quiero que hagamos una definición de posturas. Primero, ¿bueno o malo el control preventivo de identidad y por qué? Diputada. A ver, claramente los datos no mienten, Mónica. Hoy día el control preventivo de identidad, quiero aclarar que es una iniciativa de mi autoría junto a otros diputados que formamos la bancada transversal de seguridad ciudadana en el marco de la discusión de la agenda corta antidelincuencia presentada por el gobierno. Según datos de la Corte Suprema, habían 66.000 órdenes de detención pendientes. Y en ese sentido nosotros estimamos que dotar a Carabineros de una facultad como era el control preventivo de identidad, lo que hacía posible era que miles de delincuentes que estaban libres por las calles pudieran ser detenidos con este control que está establecido en el artículo 12, no en el 85 del Código de Procedimiento Penal, que requiere otro tipo de requerimientos, sino aquí solamente pedir la identificación y comprobar si tenía orden de detención pendiente o no. Aquí se generó una serie se levantaron muchísimas voces que esto iba a ser abusivo, que iba a ser discriminatorio. ¿Okay? Y hoy día eso, de acuerdo a los datos entregados por las policías, eso no ha sido. Abogado, ¿usted tiene esa impresión? Para nada, yo creo que el control de identidad preventivo era innecesario y inconveniente, así lo demostraba la evidencia disponible en Chile y en el ámbito comparado, y hoy día los datos que disponemos vuelven a ratificar esto, que se trata de una facultad que era innecesaria y es absolutamente inconveniente. Se esgrime como logro algunas cosas que espero podamos discutir, son bastante debatibles. Comencemos a discutirlas de inmediato. ¿Qué cifras le parecen que respaldan su postura? Bueno, por de pronto, déjame decir que hay dos grandes cifras que se han dado a conocer. Una es el total de los controles de identidad preventivos. Ese total, si uno lo proyecta a un año, es mucho menos que los controles de identidad que se hacían con la facultad que ya existía en el artículo 85. Con lo cual, esta idea de que era necesario porque la policía tenía las manos atadas, parece que era completamente falsa. Vemos ese primer punto. Si uno lo proyecta, efectivamente habría menos en un año que lo que había antes con la anterior normativa. ¿Qué hizo usted? La anterior normativa era, de acuerdo a lo que establecía el artículo 85 del Código de Procedimiento Penal, que era una facultad investigativa. Este es un control preventivo de identidad, no un control investigativo. Y en ese orden de cosas, las cifras no mienten. Tenemos que, de acuerdo a los oficios entregados por Carabineros, hay 1.105.000 controles preventivos de identidad, de los cuales 61.398 personas han sido sorprendidas con orden de detención pendiente y han pasado a control de detención. Bueno, por de pronto no era solo una facultad investigativa, la ley señala en el artículo 85 que incluso una persona que se dispusiera a cometer el delito podía ser sujeto a control, además cualquier persona encapuchada, etcétera, etcétera. Por tanto, claramente esto estaba establecido, era preventivo. Los datos promedio de los años 2011-2015 indican que se realizaban más de 2 millones de controles anuales solo por Carabineros. Si uno proyecta estos datos, estos van a llegar a una cifra que no supera el 1,5 millones. Y por tanto la paradoja es que se sostenía que la facultad antigua no les permitía hacer esto, resulta que van a haber hecho más controles con la facultad antigua que con la nueva. ¿Cuál es la diferencia? Que con la facultad nueva hay muy poca capacidad de controlar el trabajo policial, porque estos casos prácticamente no tienen posibilidad de llegar a tribunal. Me gustaría que me explicaran una cifra que revisaba yo del balance que se hizo. Decía que en una de cada 18 detenciones con el control preventivo de identidad se podía encontrar una persona con orden de detención. Con el control antiguo, que es el del artículo 85, en 1 de cada 6,2 casos. ¿Cuál es más efectivo entonces? Mónica, yo solamente puedo decirte lo que hoy día las comunas que yo represento y muchas otras, acabo de venir de un centro madre en Conchalí, donde les conté que venía este programa y me dijeron, diputada, no sabe lo que le agradecemos el hecho, porque aquí también tienes que considerar la sensación de seguridad. Esto se hizo en el marco de el control de la seguridad pública. El hecho de que nosotros podamos avisar a Carabineros de que hay un delincuente que está parado en una esquina,
que no está cometiendo, no hay ningún indicio de que va a cometer ningún delito, pero que nosotros sabemos que está condenado por violencia intrafamiliar, tiene orden de detención, ha burlado la justicia y está ahí amenazando a una mujer en el barrio. Hoy día, gracias a este control preventivo de identidad, Carabineros puede acercarse, puede pedirle su identificación y comprobar efectivamente si hay una orden de detención pendiente, y si es así, llevárselo detenido, independiente de lo que pasa después, pero esa facultad se agradece. Eso se podía hacer perfectamente con la legislación que existía antes, los números no mienten, por algo se ejercían más controles de identidad. Nuevamente, lo que hay detrás de esta facultad, que lamentablemente fue aprobada, es entregarle una herramienta extremadamente gruesa, que es el barrido o el peinado policial a la policía, con amplio nivel de discrecionalidad y bajísimo nivel de control. Entonces, para seguir avanzando en esto, e incluso profundizar, uno, deberíamos tener mucho más datos que los que tenemos, pero dos, hoy día los datos que disponemos muestran que esta facultad es mucho menos eficaz que la que existía antes. Pero en eso, Mauricio, ¿qué importa la discrecionalidad? Y en lo que tal vez tú lo manifestaste muchas veces con tribuna en la prensa, de que esto iba a prestarse para abusos, de que esto iba a ser una herramienta en el fondo discrecional, que es discrecional cada vez que nos paran para pedirnos nuestra identificación en un auto, es discrecional y no hay nadie que pueda quejarse de por qué a mí y no al auto de atrás me pidieron la identificación y uno la da. Aquí la diferencia es que es la persona a pie que puede pedírsele, y tenemos como consecuencia de esto de que han habido solo 12 reclamos al respecto. Conversemos sobre eso. 12 reclamos. Entonces, se derribaron los mitos de que esto era abusivo, que era la detención por sospecha, que iba a producir discriminación. Bueno, no mezclemos cosas, digamos, que esto se ocupa para masivamente, en forma indiscriminada, solicitar la identificación a la persona y retenerlas por periodo relevante de tiempo, se ocupa. Eso muestra los datos. No, aquí no. Ahora, se detienen. Se retiene, que técnicamente es lo mismo. Pero vamos al tema de los reclamos. Toda la evidencia disponible previa en el control antiguo indicaba que la forma de controlar esto por vía del reclamo ante la propia policía iba a ser ineficaz, porque la gente que normalmente es objeto de estos controles encuentra enormes barreras para poder reclamar ante la misma persona que le abusa. Tengo información de una investigación que están realizando un grupo que se llama Calle Libre, que son un grupo de alumnos de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Diego Portales, que han ido a 7 comisarías de distintos comunas de la región metropolitana y han descubierto los siguientes hallazgos. Punto 1, no hay un procedimiento estandarizado para el reclamo tal como la ley prometió que iba a ser a casi un año de su aprobación. Segundo, los policías o los carabineros a cargo de estas comisarías tienen poco o nulo conocimiento del sistema de reclamo. Tercero, han establecido barreras prácticas, ¿cierto?, que impiden o dificultan el reclamo. Por ejemplo, en algunas comisarías se les dice que si no viene directamente la persona y en un tiempo muy rápido, va a prescribir la posibilidad de denunciarlo. Segundo, en otras comisarías les dicen que para que se entienda abusiva la facultad, tiene que la misma persona haber sido detenida por el mismo carabinero más de 3 veces, de forma tal de que controles abusivos de la primera y segunda vez ni siquiera los van a recibir. E incluso hay documentados casos en donde quienes han ido a hacer la denuncia han sido amenazados por los funcionarios en el cuartel policial. Ergo, este número de 12, lejos, creo yo, de mostrar un éxito, pero en este tema puede estar escondiendo una cifra negra gigantesca de un problema muy importante que, como digo, estaba descrito en Chile antes de implementar esta ley y está archiescrito en la literatura comparada. Dos cosas. Uno, a lo que al presidente general y también a la investigación de la que da cuenta también el abogado. Este control preventivo de identidad es tan similar como el que existe en Francia, como el que existe en España, como el que existe en Perú. En fin, este control existe en otros países. Pero yéndolo a lo que dices tú, existe un portal vía página web en Carabineros que además lo dice en su propio oficio. Dice que el procedimiento estandarizado reclama a la institución mediante orden tanto. Se aprobó el manual de instrucción y procedimientos relacionados al acceso a información de reclamo. Existe un departamento de reclamo, una OIS especializada para recibir los reclamos. ¿Es un informe del propio Carabineros evaluándose a sí mismo? No, para poder reclamar sobre el control preventivo hay un portal en la página web de Carabineros donde tú puedes... Claro, le preguntaba yo, esa explicación en el fondo que da Carabineros y de la evaluación que hacen de sí mismos de Carabineros. Sí, es de Carabineros. Pero sin... ¿No hay una evaluación externa todavía? Yo comparto el punto de que puede ser perfeccionado y pueden crearse mecanismos donde pueda accederse más fácilmente a la información a modo de poder reclamar. Por cierto que podemos perfeccionarlo en ese sentido. Por cierto que el Ejecutivo, tienes toda la razón, debió haber mandado una ley con un instructivo mejor.
también, pero esa no es una responsabilidad de la ley, sino del Ejecutivo, que debió haberlo hecho en su oportunidad. Claro, pero lo que pasa es que ustedes están cantando victoria acerca de la eficacia, números. Yo no canto victoria. Hay varios diputados y varios senadores que han muy apuradamente, desde el primer mes que se implementó esta ley, con datos extremadamente precarios, sosteniendo que esto funcionó, que todos los agoreros, ¿cierto?, fracasaron, cuando los datos no muestran que esto ni sea más efectivo ni sea más necesario. Los datos no muestran que no haya abusos, sino lo que muestran es que hay barreras importantes para que la gente... las comparto contigo, que deben ser subsanadas, pero entonces, antes de avanzar en ampliar esto, como ustedes pretenden en una moción que se va a presentar luego, deberíamos entonces esperar... Un segundo, en el próximo bloque, para que sepan, vamos a hablar de esta moción que implica la rebaja, pero antes yo tengo una duda, porque aquí hay dos formas de alguna manera, cada uno de ustedes está planteando la efectividad de dos formas distintas. Y podemos conversar las dos, me parece, antes de irnos a los comerciales. La primera es respecto de cuántas personas con órdenes de detención se lograban encontrar antes y cuántas se encuentran ahora. La cifra que da Carabineros mismo finalmente dice que una de cada 18 detenciones con este sistema termina en alguien, esta persona tiene una orden de detención pendiente. Y antes, con la facultad del artículo 85 del Código de Procedimiento Penal, decía que encontraban cada 6,2 controles. O sea, parece que en esa parte de encontrar personas con órdenes de detención pendientes era más efectivo lo anterior. Yo lo único que te puedo decir con respecto a eso, Mónica, que en un año, desde que se publicó esta ley en julio del 2016, han habido 61.398 personas que tenían órdenes de detención pendientes de un oficio que mandó la Corte Suprema en ese momento cuando se discutió este tema, que habían 66.000 órdenes de detención. ¿Cuál efectivo fue para disminuir esa cifra? Yo no me quedaría solamente en las cifras, sino también en el impacto que genera esto en los barrios, en las comunidades, en la sensación de seguridad de los barrios. El tema de encontrar gente con orden de detención, que era lo que nos había prometido al principio, que eso era el objetivo. Eso, Mónica. Y el tema de la sensación de seguridad. El objetivo explícito de esta ley que ustedes promulgaron, y yo te puedo mostrar cartas en el diario que tú defendiste esto y el debate parlamentario, era para disminuir el problema de la orden de detenciones. Y lo que tenemos ahora es que es una herramienta... Mauricio, eso era una herramienta de prevención de la delincuencia, porque esto, al tener esta herramienta Carabineros, lo que se hace los datos de victimización, de acuerdo a la ENUS del año pasado, incrementaron respecto al año anterior. Parece que entonces tampoco funciona ahí. ¿Por qué? Porque el problema de esto no tiene que ver en ningún país. Este tipo de controles, que además, déjeme aclarar algo, los controles que existen en Francia, que existen en España o en Perú, se parecen a lo que teníamos en el artículo 85, no esto es un error jurídico básico, digamos, no quiero ahondar. Para aclarar eso, usted en España y en Francia exige la presunción de que se va a cometer un delito. En toda la legislación comparada siempre se pide, en toda la legislación comparada siempre se pide algún nivel de sospecha, y de hecho esto es tan así que usted dice que era igual a lo de España y Francia. Lo que está diciendo Mauricio es que efectivamente en cualquier control, excepto en los de España, Italia y Francia, lo que no se requiere es algún indicio. No, lo que yo estoy sosteniendo a este control que es preventivo. No, déjame decirte, a tal punto que la Biblioteca del Congreso hizo un informe que se lo hizo llegar a ustedes, diputados, en la tramitación legislativa, que decía que no había ningún país de los analizados, que ustedes le pidieron que analizara, que tuviera un sistema equivalente a un control preventivo. Todos operaban sobre la base de la existencia de algún tipo de sospecha, lo que se parece mucho más al control del Código de Procedimiento Penal que ya existía, que el que ustedes instalaron. Esta es una facultad bien anómala en el derecho comparado, así y punto, digamos. Antes de irnos a la pausa, para entender bien, usted dice que este control que habían ustedes planteado se parecía al de España, Francia y a otro, y el abogado dice que no se parece en lo absoluto. De acuerdo a la información y a la tramitación que nosotros tuvimos en la ley, esto es muy parecido a esta legislación comparada. Pero más allá de eso, esto, Mauricio, es de sentido común. Yo entiendo que tú eres académico, que te preocupas de las cifras, efectivamente cuánto ha aumentado con respecto al control preventivo que se ejercía en los estadios, por ejemplo, en los aeropuertos, o cómo se ejerce en virtud del artículo 85 del Código de Procedimiento Penal. Pero esto es mucho más sencillo, mucho más simple. Esta es una herramienta para prevenir y combatir la delincuencia. No es la única, por cierto. Tenemos muchas fallas como sistema para hacernos cargo, pero sin duda esta facultad con la cual se ha dotado a Carabineros disminuye la percepción de inseguridad en la población. Vamos a hacer una pausa en debate y al regreso. Vamos a hacer una pausa en Aquí se debate. Al regreso vamos a conversar qué dice la ENUSC del año pasado y también Paz Ciudadana. ¿Disminuyeron la cantidad de delitos, la sensación de inseguridad o no? ¿Sirvió o no finalmente este control preventivo de identidad?
¿Y cuál es la idea de bajarlo a menores de edad que no se les está permitido realizar este control a ellos? Lo conversamos al regreso en Aquí se debate.